Acuden a un domicilio para atender a un niño de 6 años que ha tenido un síncope y a la llegada ven que la madre está realizando reanimación cardiopulmonar. Ve a un niño inerte, pequeño para su edad, tendido en el suelo de la sala. La madre le está realizando compresiones torácicas y el hermano mayor, que les abrió la puerta, está llorando. El niño no responde a las compresiones torácicas y está flácido y con la piel marmórea. Una vez que comprobamos que el sitio es seguro, lo que debemos hacer es comprobar y confirmar que el niño realmente está en parada cardiorrespiratoria. No vamos a hacer ningún otro tipo de técnica, ni vamos a hacer ningún tipo de llamada para pedir un desfibrilador, porque en teoría somos un soporte vital avanzado y ya debemos de llevar un desfibrilador. Por lo tanto, lo que debemos hacer es empezar desde el principio, comprobando si el niño está consciente, si respira o no respira y si tiene pulso. En este caso se confirma que el niño está en parada cardíaca y comienzan las maniobras de reanimación cardiopulmonar. La madre les informa que hace 4 años su hijo recibió un trasplante renal, pero el trasplante está fallando y el niño está en la lista de espera para un nuevo trasplante. Hacía unos días que no se sentía bien y había faltado al tratamiento de diálisis 2 días antes. Tenía programada una sesión de diálisis hoy. La madre dice que su último peso fue de 20 kilos. Tras monitorizar al niño, aparece este ritmo en el monitor. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues este ritmo es un ritmo caótico, desorganizado, el niño no tiene pulso, por lo tanto es un ritmo de parada, una fibrilación ventricular, y lo que hay que hacer es desfibrilar de manera inmediata. ¿A qué dosis debemos desfibrilar? Pues en los niños la indicación es que sea 4 julios por kilo. En este caso hemos dicho que la madre nos ha comentado que el niño pesaba 20 kilos, por lo tanto son 80 julios. Por lo tanto, en este caso, pues tanto la respuesta A de 80 julios como la C son correctas. ¿Cuál es la relación compresión-ventilación a la que debemos hacer los 2 minutos de RCP tras la descarga? En este caso no hemos comentado todavía que el niño tenga una vía aérea aislada ni con un dispositivo de vía aérea avanzado, por lo tanto debemos seguir coordinando las compresiones con las ventilaciones. Al ser un niño y somos profesionales sanitarios, pues la indicación es que sea 15-2. Están teniendo dificultades para ventilar al niño, por lo que se prepara para intubar. ¿Cuál es el tamaño y tipo de tubo adecuado para este paciente? Bien, había unas fórmulas, vamos a decir que la respuesta correcta en este caso es la respuesta D, que incluye el tubo sin balón de 5,5 y el tubo con balón de 5. Podemos utilizar tanto tubo con balón como el tubo sin balón. Hemos dicho que en esta hospitalidad solemos utilizar en los niños menores de 8 años el tubo sin balón, pero se puede utilizar con balón.
Y también dijimos que en los niños mayores de 2 años pues tenemos una fórmula para un poco saber calcular cuál es el número de tubo, y hemos dicho que el niño tiene 6 años, partido por 4 es 1,5 más 4, sería un 5,5 en el tubo sin balón, y en el con balón es medio número menos, por lo tanto sería el 5 con balón. La vía indicada para la administración de medicamentos en caso de parada cardiorrespiratoria en un niño es la vía venosa periférica. Si tuviéramos dificultades para canalizar una vía intravenosa y decidimos colocar una vía intraósea, en este caso con el dispositivo de taladro, pues de aquí la única que no es cierta, es cierto que el punto de punción es en la línea media de la cara anterior de la tibia, que se punciona 1 o 2 centímetros por debajo de la tuberosidad tibial, pero el ángulo de inserción normalmente se recomienda que sea 60 grados, un poco también para evitar no lesionar el cartílago de crecimiento. Por lo tanto, sí que utilizaremos también una aguja pediátrica y la respuesta correcta en este caso es la C. Tras la tercera descarga está indicado, en caso de fibrilación ventricular, iniciar la adrenalina. En el paciente pediátrico las dosis son de 0,01 miligramo por kilo, que corresponde a 0,1 mililitro de la dilución 1/10.000, y que a su vez 0,01 miligramo kilo son 10 microgramos por kilo. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta es la D. Otro de los fármacos que está indicado tras la tercera descarga es la amiodarona, que es el antiarrítmico. En los niños la dosis recomendada son 5 miligramos por kilogramo. Podríamos poner lidocaína, pero ninguna de las respuestas realmente refleja cuál es la dosis real que hay que poner, la dosis correcta de lidocaína, que sería 1 miligramo por kilogramo. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es la C. Conseguimos más datos del niño. Según nos cuenta la madre, la aparición del síncope fue súbita e inesperada. El paciente había referido que no se sentía bien durante varios días y no había tomado los medicamentos porque tenía náuseas. Según informa la madre, también es alérgico a la morfina y desarrolla erupción si se administra. Está tomando un medicamento para la presión arterial, el amlodipino, calcitriol, y un antiácido que se une al fosfato y ciclosporina, que es el inmunosupresor. El niño tomó un desayuno liviano hace 2 horas y dice que cuando perdió el conocimiento simplemente se desplomó mientras estaba sentado en el sofá.
Tras la administración de adrenalina y amiodarona y los 2 minutos correspondientes de RCP, se observa el siguiente ritmo en el monitor. Parece que el nuevo ritmo evidentemente ha cambiado, no es un ritmo desfibrilable, podría ser una actividad eléctrica sin pulso, por lo tanto lo primero que debemos hacer es comprobar el pulso, comprobar si realmente ese ritmo eléctrico que estamos viendo en el monitor se está materializando en una contracción eficaz del miocardio. Por lo tanto, ninguna es correcta en este caso, sino que deberíamos de comprobar pulso y respiración en este caso. Comprobamos que el paciente tiene pulso, se observa un CO2 expirado con el detector colorímetro después de trasladar al paciente a la ambulancia. Lo vamos ventilando con una frecuencia de alrededor de 15 respiraciones por minuto y controlamos atentamente el pulso durante el traslado hasta el hospital. Una vez en el hospital, pues los resultados del laboratorio nos dan los siguientes datos: un pH de 7,28 con una PCO2 normal, PO2 aumentada, un déficit de base y un bicarbonato bajito con una acidosis metabólica, y bueno, en la bioquímica pues se ve un potasio claramente elevado, una glucosa también alta, entre otras cosas. El diagnóstico final de este niño fue una fibrilación ventricular por hiperpotasemia.
trabajando en urgencias y traen a una lactante de 6 semanas que la trae su madre porque notó que hoy respiraba con dificultad, no comía bien y tenía vómitos. Cuando hacemos la valoración inicial, según el triángulo de valoración pediátrica, vemos a una lactante evidentemente taquipneica con respiraciones con quejido expiratorio ocasional y que parece irritable y su madre no puede consolarla. El color de su piel parece cianótica. Según esta primera evaluación inicial, pues parece claro que tenemos una niña, una lactante con una dificultad respiratoria. No podemos obviar esta dificultad respiratoria y debemos pues administrar de momento, por lo menos, administrar oxígeno y empezar a monitorizarla. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Después de proporcionar oxígeno y colocar un monitor al lactante, esta parece respirar adecuadamente, así que seguimos con la evaluación primaria y en esta pues detectamos que la niña tiene una frecuencia cardíaca de 275 por minuto con una saturación de oxígeno del 99% al estar suministrándose de oxígeno a alto flujo. Tiene una tensión arterial de 72,55. La auscultación de los pulmones revela estertores bilaterales aislados en la base de los pulmones con una entrada de aire buena y ocasionalmente se siguen oyendo respiraciones con quejido expiratorio. La tensión arterial y la frecuencia cardíaca en esta niña, pues hemos dicho que tiene una frecuencia cardíaca por encima de 275, por lo tanto es una niña de 6 semanas, una lactante menor de un año y está claramente por encima del límite de lo que podemos considerar una frecuencia cardíaca normal. En cuanto a la tensión arterial, hemos dicho que tenía 72,55. Para los niños menores de 30 días, una presión arterial sistólica normal estaría por encima de 60 milímetros de mercurio, con un límite para considerarlo, digamos, que está hipotensa con un 50 milímetros de mercurio y evidentemente la niña tiene una tensión arterial más alta. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta sería la C. La niña tiene una frecuencia cardíaca muy elevada, con una taquicardia, pero la tensión arterial está dentro de los límites. Al continuar con la valoración vemos que la lactante tiene pulsos centrales débiles y no se sienten los pulsos periféricos. Las extremidades están frías con un relleno capilar por encima de los 5 segundos. La lactante sigue molesta con un buen tono muscular y llanto vigoroso. Y la piel parece ahora menos marmórea con la administración de oxígeno. Al seguir con la valoración y monitorizar a la lactante, vemos que tiene este ritmo. ¿Qué ritmo identificamos? Bueno, pues evidentemente habíamos dicho que tenía una frecuencia de 275 por minuto. Aquí podemos ver un QRS estrecho, no se pueden apreciar muy bien ondas P y además a esa frecuencia podemos casi decir
con seguridad que con una frecuencia por encima de 160-180 un niño no va a tener una taquicardia sinusal, sino que será una taquicardia supraventricular. En este caso, pues la respuesta correcta es la ¿La niña presenta signos de mala perfusión? Pues hemos dicho que tiene una piel fría, unos pulsos distales ausentes y un relleno capilar de 5 segundos. Esos son, sin ninguna duda, signos evidentes de mala perfusión, aunque tenga una tensión arterial de momento conservada. Pero no podemos decir que la niña no tenga signos de mala perfusión, pues porque no tenga hipotensión o porque no tiene nivel de conciencia alterado. Canalizamos una vía venosa periférica y lo que tenemos al fin y al cabo es una niña con una taquicardia supraventricular que tiene signos de inestabilidad, de mala perfusión. Por lo tanto, en este caso, podemos intentar ser conservadores, pues porque la niña tiene una tensión arterial todavía conservada y un buen nivel de conciencia, pero realmente las indicaciones de una taquicardia supraventricular con signos de mala perfusión es realizar una cardioversión sincronizada, cardioversión eléctrica. Se realiza sedación y analgesia previa a la cardioversión y tras la descarga el monitor muestra el ritmo siguiente con una frecuencia de aproximadamente 165 por minuto. Ya vemos aquí sí que ahora tenemos un ritmo, sigue siendo un poquito por encima de lo que es el límite de la frecuencia cardíaca en un niño de esta edad, pero estamos viendo ya un QRS estrecho, regular, un ritmo regular y ya aparecen las ondas P, por lo que se trata claramente de un ritmo sinusal. Al volver a evaluar a la lactante, pues ella continúa con taquipnea y algo de quejido expiratorio, pero el color ha mejorado, la saturación es del 100%, la presión arterial también se ha elevado, 82-58, y se pueden sentir los pulsos distales, que son débiles, pero se pueden sentir, cosa que antes no, y los pulsos centrales han mejorado, por lo que una vez realizadas las técnicas, lo que hace es ingresar a la niña en la UCI pediátrica. Hola, en este caso vamos a abordar el segundo caso clínico correspondiente al tema de dolor abdominal. Se nos presenta una mujer de 28 años sin antecedentes de interés que toma anticonceptivos orales. Presenta una abdominalgia de 2 horas de evolución que localiza en región periumbilical y no ha cedido con 500 miligramos de paracetamol. Ha tenido un vómito. La última regla ha sido hace 10 días. El dolor es continuo y no lo relaciona con la ingesta. A la exploración presenta ruidos abdominales normales presentes. El abdomen es blando. Hay una mínima defensa voluntaria. A la palpación periumbilical es dolorosa y el signo de rebote es negativo. La percusión abdominal es timpánica, no tiene fiebre y está hemodinámicamente estable. ¿Qué harías con esta paciente?
En esta paciente hay que hacer un diagnóstico diferencial del dolor periumbilical y la forma más fácil y rápida de hacerlo es primero un electrocardiograma para descartar unas causas cardíacas y después un estudio analítico que incluya hemograma, bioquímica y gasometría venosa. ¿Qué diagnósticos diferenciales podríamos plantearnos? Todos los anteriores, debido a que todos ellos son causa de dolor abdominal periumbilical. La trombosis mesentérica, en este caso, tendríamos que también por lo menos descartarla, debido a que se trata de una mujer que está en tratamiento con anticonceptivos orales, que a veces pues, nos pueden dar alteraciones de la coagulación en forma de fenómenos trombóticos. El aneurisma aórtico aquí quedaría descartado con la exploración y la obstrucción intestinal también porque tiene unos ruidos abdominales presentes normales. Entonces nos encontramos ante un abdomen anodino y no nos dice nada la palpación. Como hemos dicho, toma anticonceptivos orales, no hay distensión abdominal, sin masa pulsátil y con pulsos distales simétricos. Nos llegan los resultados de la analítica que hemos pedido y son completamente normales. Además, el electrocardiograma también es normal. En este momento, ¿qué harías con esta paciente? Puesto que todos los resultados son normales y la exploración es anodina, lo que podríamos hacer es recomendar observación domiciliaria, indicando signos de gravedad, de evolución de su patología hacia la gravedad, y pautar una analgesia a una dosis adecuada. Hay que ver que ella ha tomado paracetamol a una dosis de 500 miligramos, lo cual quizá para un adulto sea insuficiente. Quizás una dosis de un gramo de paracetamol cada 6 a 8 horas podría ser suficiente para controlar este dolor y que hiciera observación en domicilio. Tenemos un tiempo de evolución corto, sin signos de gravedad, con pruebas complementarias normales y por lo tanto la alternativa que comentamos de observación a domicilio y analgesia sería suficiente en este caso. A las 11 horas la misma paciente regresa al servicio de urgencias, dice que el dolor ha empeorado, que ya no se localiza en región periumbilical, sino que ha migrado a fosa ilíaca derecha, ha vuelto a tener vómitos y el paracetamol ya no calma el dolor. Inicialmente sí que la alivió, pero ya no lo calma el dolor. A la palpación vemos que hay defensa en fosa ilíaca derecha, hay un signo de Bloomberg positivo, signo del rebote, McBurney positivo y SOAS positivo, lo cual todos estos nos están indicando irritación peritoneal. Como no le alivió el paracetamol, no volvió a tomarlo y vemos que tiene una temperatura de 37,8 grados centígrados, es decir, una febrícula. Solicitamos una analítica nuevamente y nos encontramos con estos resultados. Aquí destaca una leucocitosis con desviación a la izquierda, una proteína C reactiva elevada y el resto de pruebas normales. Viendo estos resultados, ¿qué sugiere este cuadro clínico?
En este caso lo que vemos es un dolor abdominal que hizo una primera consulta de manera muy precoz, 2 horas después de iniciado el dolor, con lo cual no dio tiempo a que el cuadro se desarrollase completamente. Es muy típico en las apendicitis agudas que inicialmente el dolor se localice en zona periumbilical en lugar de en fosa ilíaca derecha, lo cual nos puede llevar a equívoco cuando la consulta se hace de manera muy precoz. Aquí hemos visto la historia natural normal de una apendicitis aguda, el inicio periumbilical, posterior evolución a fosa ilíaca derecha, con signos de irritación peritoneal y una analítica patológica cuando ya el cuadro se completa. Además hay una febrícula que ya nos indica un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, con lo cual ya podríamos hablar de una apendicitis aguda. Hola, mi nombre es Eduardo Mora, soy médico de emergencias y soy el encargado de explicar los casos que se han seleccionado para el tema de electrocardiografía y arritmias. Aquí no se van a exponer pacientes al uso con signos, síntomas y antecedentes, sino distintos electrocardiogramas sobre los que se plantearán diversas cuestiones. A la hora de solicitar un valor numérico, como pueda ser un eje cardíaco o una frecuencia, deberéis elegir de entre las posibles respuestas el valor que más se aproxime a aquel que hayáis calculado vosotros. Espero que disfrutéis con los electrocardiogramas y con las explicaciones y que en un futuro os sea de utilidad. Y ahora vamos a pasar al primer electrocardiograma. Hola. Mi nombre es Eduardo Mora, soy médico de emergencias y soy el encargado de explicar los casos que se han seleccionado para el tema de electrocardiografía y arritmias. Aquí no se van a exponer pacientes al uso con signos, síntomas y antecedentes, sino distintos electrocardiogramas sobre los que se plantearán diversas cuestiones. A la hora de solicitar un valor numérico, como pueda ser un eje cardíaco o una frecuencia, deberéis elegir de entre las posibles respuestas el valor que más se aproxime a aquel que hayáis calculado vosotros. Espero que disfrutéis con los electrocardiogramas y con las explicaciones y que en un futuro os sea de utilidad. Y ahora vamos a pasar al primer electrocardiograma. Es muy importante en cuanto al manejo comenzar por aquellas medidas de prevención que hay que tener relacionado con la forma de transmisión del virus tanto en los servicios de salud como en la comunidad, y sabemos que hay que aplicar medidas relacionadas con precauciones contra la transmisión por gotículas, precauciones contra la transmisión por contacto y precauciones contra la transmisión por vía aérea al realizar intervenciones que generen aerosoles, que es una fuente importante de transmisión del virus en esta enfermedad. Después de haber dicho este elemento que nos parece muy importante para poder cortar la transmisión de la enfermedad, hay que tener en cuenta que en un servicio de salud debe de existir para la atención de estos pacientes un servicio de triage donde se puedan clasificar y estratificar a los pacientes según el riesgo que tienen de desarrollo de complicaciones y de mortalidad. Generalmente el triage en estos pacientes se realiza de una manera diferente al triage habitual que realizamos en otras patologías. El objetivo aquí no es demorarnos con el paciente, no es profundizar en el ABCD típico que estamos acostumbrados a hacer, sino más bien en 3 aspectos que consideramos clave en este paciente. Primero, identificar si realmente hay una exposición, si hay una probabilidad, si hay los síntomas típicos
de la enfermedad que convierten al paciente que tengo frente a mí en un caso sospechoso o no sospechoso de COVID-19, para posteriormente poder aislar a este paciente con las medidas necesarias, entrarlo en un circuito que debe estar diseñado en la institución para aislar a los pacientes respiratorios de los no respiratorios, y tercero, informar al paciente y a sus familiares de las implicaciones de su manejo, de su pronóstico, de sus riesgos. Sabemos que las infecciones por coronavirus en sentido general, que son tres fundamentalmente, el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2 en la actualidad, que produce la COVID-19, son virus respiratorios que producen diferentes formas clínicas. La proporción de formas clínicas difiere para cada uno de ellos, pero van desde cuadros no complicados, pacientes incluso asintomáticos, a cuadros de neumonía leve, neumonía grave, de síndrome de dificultad respiratoria con insuficiencia respiratoria aguda o septicemia o shock septicémico, shock séptico secundario en estos pacientes. Generalmente en todas nuestras instituciones de salud, no importa el país, no importa el nivel, existe o está diseñado un algoritmo de manejo de estos casos a partir de la identificación del caso sospechoso basado en los principales síntomas de la enfermedad, como la fiebre, la cefalea, el escurrimiento nasal, el dolor de garganta, con el antecedente epidemiológico en estos momentos de transmisión comunitaria. Ya los viajes prácticamente no importan porque la enfermedad está diseminada en todo el país. A partir de aquí se hace un triage que permite clasificar al paciente según su edad, según su sintomatología clínica, los signos al examen físico, las comorbilidades, en tres grupos fundamentales, identificados ahí, ustedes lo ven en la transparencia, con un color verde cuando hay una ausencia de compromiso pulmonar, de broncoespasmo, de insuficiencia respiratoria o de compromiso encefálico, sin comorbilidades. Son generalmente pacientes relativamente jóvenes y que el manejo de estos casos puede ser ambulatorio, alertar a los pacientes sobre los signos de alarma que pueden desarrollar, de la vigilancia clínica que necesita, de las medidas de prevención de la transmisión comunitaria y en el hogar, y se le da una vigilancia con la realización, por supuesto, de las pruebas que estén diseñadas en cada país o en cada región. Un color amarillo, que ya son aquellos pacientes que tienen neumonía o que tienen broncoespasmo, que no tienen insuficiencia respiratoria grave, que la saturación de oxígeno está por encima del 93%, con una frecuencia respiratoria menor de 30 y generalmente tienen presencia de alguna comorbilidad. Estos pacientes ya necesitan de hacerse una radiografía de tórax, necesita de una vigilancia clínica más estrecha y generalmente son pacientes que desarrollan formas clínicas moderadas de la enfermedad y que necesitan de hospitalización porque pueden necesitar de algún soporte de oxígeno suplementario. Y los pacientes en rojo ya son pacientes graves, son pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria, un shock, compromiso encefálico, daño múltiple de órganos, neumonía, y que necesitan de una unidad de cuidados intensivos porque pueden llegar a necesitar hasta ventilación mecánica. Entonces el tratamiento lo podemos dividir en tres grandes grupos: leve, moderado y grave. La indicación de radiografía de tórax, de tratamiento sintomático, de tratamiento ya antiviral o de tratamiento antimicrobiano como la hidroxicloroquina, la acitromicina, o de tratamientos con medicamentos antiinflamatorios, depende ya de la gravedad clínica de esto. A medida, por supuesto, que aumenta la gravedad, el paciente va dejando de ser candidato a tratamiento ambulatorio para necesitar el internamiento en un hospital o en una sala de cuidados mínimos o salas abiertas, como se le dice, o llegar a una sala de cuidados intensivos o intermedios. Los escalones terapéuticos, sobre todo para la oxigenoterapia, para el daño pulmonar que se produce en esta enfermedad, puede ir de una oxigenoterapia convencional con administración de oxígeno a diferentes concentraciones, como un soporte respiratorio con oxigenoterapia de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva, y un tercer escalón ya donde se pasa al soporte respiratorio invasivo o la ventilación mecánica. El soporte respiratorio, los criterios que más se utilizan son clínicos o hemogasométricos. Entre los criterios clínicos tenemos la disnea moderada o grave con signos de trabajo respiratorio importantes, polisnea, retracción del esternocleido mastoideo, tiraje y uso de la musculatura accesoria, pulso paradójico, bamboleo abdominal, que nos dicen que hay una mala mecánica ventilatoria, además del ataque taquipnea que se produce sobre todo
mayor de 30 respiraciones por minuto. Dentro de los criterios gasométricos tenemos la relación presión parcial de oxígeno FiO2 menor de 200 y también el fallo ventilatorio agudo expresado por una acidosis o por una hipercapnia, que son elementos importantes. Dentro de los ajustes ventilatorios y estrategias complementarias que más se utilizan relacionadas con el volumen corriente, se prefiere volúmenes corrientes bajo de relación alrededor de 6 mililitros por kilo, para lo cual hay que calcular el peso ideal en estos pacientes. Están bien establecida la fórmula, la frecuencia respiratoria se ajusta según las necesidades del paciente, pero generalmente no se requieren frecuencias muy elevadas. Las presiones positivas al final de la inspiración, la llamada peak, puede ser incluso elevada entre 8 y 12 para comenzar. La relación inspiración-ventilación alrededor de 1 o 2. La fracción expiratoria de oxígeno al principio es alta de 100% y después de la primera hora se va disminuyendo según alcancemos los objetivos ventilatorios que tenemos diseñados para este paciente. Hay una serie de maniobras de reclutamiento que se hacen tipo 1 o tipo 2 para estos pacientes que pueden llegar incluso, si no se compensan en las primeras horas, a una ventilación en posición prono durante 16 horas, porque realmente el distrés respiratorio que se produce en la segunda etapa de la enfermedad, generalmente después de los 7 u 8 días, en que lo que predomina es la respuesta inflamatoria por el síndrome de activación macrofágica con una tormenta de citoquinas que dañan la membrana alveolo-capilar, originan una insuficiencia respiratoria importante que lleva a los pacientes a la ventilación mecánica y a una estrategia de ventilación que tiene sus particularidades y que realmente a veces se torna muy difícil. El pronóstico de los pacientes en estos estadios realmente también es muy malo cuando se llega a la ventilación mecánica. Estos son algunos de los elementos, algunos de los aspectos que queríamos comentar y compartir con ustedes y darles las gracias por la atención. La aguja se introduce con mandril, con el bisel hacia arriba en el espacio intervertebral y con una leve angulación de aproximadamente 10 grados en dirección cefálica, para que se introduzca paralela a las apófisis espinosas. Avanzaremos lentamente en dirección al ombligo con cierta resistencia al atravesar el ligamento amarillo y la dura madre, que disminuirá al penetrar en el espacio subaracnoideo. La profundidad de introducción de la aguja depende de la masa muscular y del tejido celular subcutáneo del paciente. Retiraremos el mandril y recogeremos el líquido cefalorraquídeo en 3 tubos estériles, con aproximadamente. La aguja se introduce con mandril, con el bisel hacia arriba en el espacio intervertebral y con una leve angulación de aproximadamente 10 grados en dirección cefálica, para que se introduzca paralela a las apófisis espinosas. Avanzaremos lentamente en dirección al ombligo con cierta resistencia al atravesar el ligamento amarillo y la dura madre, que disminuirá al penetrar en el espacio subaracnoideo. La profundidad de introducción de la aguja depende de la masa muscular y del tejido celular subcutáneo del paciente. Retiraremos el mandril y recogeremos el líquido cefalorraquídeo en 3 tubos estériles, con aproximadamente 10 gotas por tubo para la mayoría de las determinaciones rutinarias. El número de tubos y la cantidad de líquido cefalorraquídeo a recoger puede variar según el proceso patológico. Vamos a pasar a montar un respirador. Dos de los elementos que nos indican que el respirador está limpio y que no ha estado utilizado en cualquier otro paciente anterior es que la válvula inspiratoria y el sensor de flujo están desmontados y en unos habitáculos diferentes a lo que es el respirador del sistema. Lo primero que vamos a colocar es la válvula inspiratoria. Para ello, viene aquí una pieza especialmente y el sensor de flujo, tras comprobar que los filamentos que nos indican que el flujo pasa correctamente no están dañados, como hacíamos antiguamente con las bombillas de filamentos, están bien, lo vamos a insertar en su lugar correspondiente, ajustándolo
a la válvula inspiratoria. Después de esto, pasamos a montar las tubuladuras que van a ir conectadas después al paciente. Una va a ser la salida, la inspiración, y otra va a ir a la válvula expiratoria. Como hemos explicado anteriormente en la lección, el botón de encendido del sistema va a estar en la parte posterior del mismo. Las tubuladuras las hemos conectado al filtro, humidificador, nariz y a la suive. La suive le hemos puesto un pulmón para comprobar el ciclado del aparato. Inicialmente, el respirador se enciende en modo IPPV con unos parámetros estándar. Realiza un autochequeo y lo único que vamos a hacer en principio es darle a standby para confirmar el inicio del aparato, del sistema. Como podemos ver en la pantalla, estamos viendo en la curva de presión y en la de volumen que empieza a haber un ciclado. Como podemos ver en el pulmón se hincha y se deshincha al ritmo que nos indica la pantalla. Una vez conectado el aparato, lo único que vamos a realizar es la calibración del flujo y del oxígeno para comprobar que el sistema está en correcto funcionamiento. Para ello tenemos aquí un icono, calibración, en la que nos indican flujo y oxígeno. En un primer momento, utilizando este botón que va a ser el ratón del respirador, confirmamos y vemos que comienza la calibración del flujo. Calibración OK. Una vez que sale el OK, vamos a indicar la calibración del oxígeno. Lo mismo, vamos a esperar a que nos dé calibración OK. De momento está en ello. Calibración OK. Una vez realizada esta comprobación básica, ya podemos conectar el sistema al paciente. Paciente conectado a ventilación mecánica en modalidad IPPV. El paciente tose. Se registran alteraciones en las curvas del respirador. La alarma nos avisa. Con sonido, con mensaje en la pantalla. Una vez resuelto el episodio de tos, la alarma cesa, pero un mensaje permanece en la pantalla. Volumen tidal alto. El mensaje no desaparecerá hasta que yo confirme que lo he visto y lo borre. Paciente conectado a ventilación mecánica en modalidad IPPV. El paciente tose. Se registran alteraciones en las curvas del respirador. La alarma nos avisa. Con sonido, con mensaje en la pantalla. Una vez resuelto el episodio de tos, la alarma cesa, pero un mensaje permanece en la pantalla. Volumen tidal alto. El mensaje no desaparecerá hasta que yo confirme que lo he visto y lo borre. El compromiso de insuficiencia cardíaca y mortalidad como realidades en un paciente con fibrilación y más aún si tiene deterioro de la función del ventrículo izquierdo. Con un cúmulo de información, se publicó un documento innovador en el año 2023 donde se planteaba un diagnóstico temprano y un mejor manejo del ritmo de la fibrilación auricular. Se establecieron los 3 grandes conceptos y dentro de estos conceptos estaba pelear por el manejo del ritmo,
buscar como Dios nos ha hecho en ritmo sinusal. Y hemos conocido durante los últimos 20 años una serie de estrategias invasivas que lo que buscan es desconectar las venas pulmonares como objetivo primario para ir contra la arritmia, ¿no? El uso de la radiofrecuencia, de la crioterapia, el uso de la electroporación. En los servicios de urgencias podemos aplicar una serie de estrategias para beneficiar al paciente en su asistencia sanitaria. Existen diferentes herramientas y circuitos en los que podemos apoyarnos para facilitar la experiencia del paciente con TEA en urgencias, como son la de sensibilización sistemática, formación a los profesionales, sistemas de alertas en las historias clínicas y accesibilidad en el trato al paciente, entre otras. Hablando de la desensibilización sistemática, es importante que recordemos que los pacientes con TEA tienen dificultades para la anticipación y es por ello que una situación de urgencia añade un reto más al equipo que participa en la asistencia de estos pacientes. Existen programas que se llevan a cabo en conjunto con las asociaciones y fundaciones de tratamientos de pacientes con TEA y sus familias que les permite conocer las urgencias con antelación y explorar las diferentes salas, circuitos de asistencia, así como la creación de material específico y realista como pictogramas que permite desarrollar, llegado el momento, herramientas como secuencias de pictogramas o importantes, de manera que no sea una situación del todo desconocida para el paciente cuando tiene que acudir a urgencia por una situación aguda. Otro punto fundamental es la formación del personal. Una buena práctica clínica es tener personal debidamente formado y concienciado en las necesidades específicas de los pacientes, con herramientas y materiales que favorecen con toda probabilidad la colaboración del paciente. Es importante tomar conciencia de las necesidades de formación específica de los profesionales sobre las características del autismo, las necesidades específicas de la intervención y sobre las dificultades perceptivas, comunicativas y de comprensión del entorno, con dificultades para adaptarse a las normas complejas. Esta formación debería centrarse en conocer las características generales que definen a los pacientes con TEA, las dificultades que presentan en el acceso a la salud y la interrelación entre el profesional sanitario, el paciente con TEA y sus familias. Podemos ayudarnos con herramientas informáticas del tipo de alertas en la historia clínica, con el propósito de alertar sobre aquellos problemas de salud que no deben ser ignorados, ya que podrían causar daños al paciente, al profesional que lo atiende o a terceras personas. La historia clínica electrónica debería disponer de unos sistemas de alerta que puedan ser tenidas en consideración en el contexto de atención de estos pacientes, de manera que sea fácilmente identificable y que sean los pacientes con necesidades asistenciales especiales. El sistema debe ser discreto, que solamente pueda acceder a esta alerta el personal involucrado en la asistencia del paciente para no vulnerar la protección de datos del mismo, eficaz, rápido y sencillo. Los pacientes con TEA suelen acudir a urgencias acompañados de un familiar o de un profesional de la asociación en la que es atendido. Esto es lo deseable, el cual aportará mayor información documental posible sobre el historial de la persona y si el mismo paciente no se encuentra en capacidades de darlo. Por otro lado, es recomendable que el personal sanitario se apoye en los acompañantes. Ellos son, sin duda, quienes conocen bien al paciente con TEA y los mejores aliados del personal sanitario, ya que les pueden proporcionar recomendaciones muy útiles acerca de cómo atender a ese paciente en particular. Conviene también que el personal sanitario trate de comprender a la familia cuando acude con un paciente con TEA. Las personas con TEA están sometidas a un fuerte estrés en su día a día y al igual que sus familiares, que se incrementa cuando tienen que acudir a servicios como los de urgencia que pueden llegar a tornarse incluso agresivos en algunas oportunidades. Como profesionales sanitarios debemos comprender este estado y tanto del paciente como de su familia e intentar que la situación en la urgencia sea más confortable. Existen una serie de herramientas para mejorar la accesibilidad del paciente a los servicios de urgencia, como son la anticipación, la elección, el modelado, la distracción, identificación visual y la contención. En cuanto a la anticipación, se trata de explicar y anticipar de manera verbal o visual a través de dibujos, fotografías o pictogramas el proceso diagnóstico y terapéutico. Existen organizaciones como la de ARASAC
que es un portal que ofrece recursos materiales para ayudar a las personas con dificultades en la comunicación a través de una comunicación visual aumentativa. Otra herramienta importante puede ser el modelado. Se trata de utilizar imitación para ayudarle a comprender lo que va a pasar, a tranquilizarse y a tener el control de la situación. Por ejemplo, ocultar al familiar antes del paciente para que éste sepa que no es una situación que le pueda generar algún daño. La distracción también es una herramienta muy útil. Recordemos que estos pacientes tienen gustos muy particulares y que son grandes conocedores de un tema en particular. El centrarse en ese tema específico puede distraerles de otras actividades que les guste menos, como la extracción de alguna analítica o la realización de alguna prueba. El paciente con TEA en oportunidades no es capaz de percibir que la mejora de su salud o la curación de su enfermedad es una recompensa en sí, así que podemos emplear cosas más visuales o tangibles como el hecho de poderle dar una patata o un gusanito como recompensa por realizar alguna tarea específica que le pidamos, como por ejemplo respirar profundo o tumbarse sobre la camilla boca arriba. Otra herramienta útil es la identificación de los espacios. Es recomendable contar con identificación de los distintos espacios de los servicios de urgencia a través de pictogramas, además de las normas gráficas básicas como el cartel de silencio en la sala de espera. Las personas con TEA son excelentes pensadores visuales y comprenden y retienen mejor la información que se les da de forma visual frente a la verbal. Les tranquiliza contar con apoyos visuales que identifiquen el espacio en el que se encuentran. Los descansos intermitentes también pueden ser una gran herramienta y permiten que el paciente descanse entre una prueba y otra de manera que pueda ser más eficiente, que el paciente colabore a la hora de realizar la exploración física, el diagnóstico o las pruebas complementarias. Esto disminuye su nivel de estrés y les permite un momento para comprender la situación que está ocurriendo. Las personas con TEA no presentan ningún rasgo físico que les distinga. Esta naturaleza invisible no es en sí una enfermedad, sino un trastorno crónico en el que hay dificultades para la comunicación. Los síntomas se resumen en 3 ámbitos: la socialización alterada, los trastornos de la comunicación e intereses restringidos con conductas estereotipadas. Existen, además, 4 criterios bien definidos y clasificados en A, B, C y D por el DSM-5. Para el diagnóstico deben cumplirse todos estos criterios. La alteración en estos 3 ámbitos es lo que se conoce como la tríada clásica y, como se observa en esta imagen, con la socialización alterada, los trastornos de la comunicación y los intereses restringidos. Los 4 criterios descritos por el DSM-5 comienzan por los criterios A de diagnóstico y se caracteriza por déficits persistentes de la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, manifestados simultáneamente de las 3 siguientes formas. 1. Déficit de la reciprocidad social y emocional, que pueden abarcar desde un acercamiento social anormal, la reducción de intereses, emociones y efectos compartidos, hasta la ausencia total de iniciativa de la interacción social. 2. Los déficits de las conductas de comunicación que se usan en la comunicación social, que pueden abarcar desde una comunicación poco integrada hasta la falta total de las expresiones o gestos faciales. Y por último, los déficits del desarrollo y mantenimiento de las relaciones adecuadas al nivel de desarrollo etario, que pueden abarcar desde dificultades para mantener un comportamiento apropiado con los diferentes contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos, hasta la aparente ausencia de interés por otras personas. Los síntomas B hacen referencia a patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas y repetitivas que cumplen 2 de los siguientes criterios: habla, movimiento o manipulación de los objetos estereotipada o repetitiva, excesiva fijación de las rutinas o excesiva resistencia al cambio, por ejemplo, insistencia en seguir la misma ruta o tomar los mismos alimentos, o extremada incomodidad ante pequeños cambios. Intereses muy restringidos y fijos de intensidad desmesurada, con numerosos detalles acerca de este tema, como por ejemplo los vehículos, los dinosaurios o los animales. Hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales, como aparente indiferencia al dolor, al calor o el frío, o extremada incomodidad frente a los sonidos o las texturas específicas, como el olfato o el tacto.
fascinación por las luces o los objetos que ruedan, incluso pueden llegar a manifestar una inusual tolerancia al dolor. Los síntomas C deben estar presentes en la primera infancia, pero pueden no llegar a manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales exceden las limitaciones de las capacidades. Finalmente, los síntomas D hacen referencia a la conjunción de todos estos síntomas limita y discapacita el funcionamiento cotidiano de cada paciente. Existen distintas herramientas diagnósticas, entre las que vamos a destacar el CHAT, que es un cuestionario aplicable hasta los 4 años, cuyo objetivo es la detección precoz antes de los 3 años de edad aproximadamente, y que se aplica a los niños con sospecha de trastorno del espectro autista. Este test trata de analizar el comportamiento del niño en aspectos que pueden servir de indicadores para la detección precoz del autismo: los gestos protodeclarativos, el seguimiento de la mirada y el juego de ficción. El MChat es una modificación del chat diseñada con la intención de aumentar la sensibilidad del anterior para detectar TEAs en niños entre 16 y 30 meses. En esta escala contiene una modificación en la que se aumenta el número de preguntas realizadas a los padres a 23, manteniendo la estructura al evaluador clínico no parental. El SCQ es un instrumento que ha sido desarrollado para evaluar a los niños mayores de 4 años de edad con una edad mental superior a los 2 años. Se trata de un cuestionario de 40 preguntas a responder sí o no, autoadministrado a los padres. Tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 75%. Se trata sobre la clasificación del TEA según las guías actuales publicadas, el DSM-5 y el CIE-11. El objetivo de este tema es establecer los criterios de clasificación de los pacientes con TEA según las guías del DSM-5 y el CIE-11. En la antigua guía DSM-4 del Manual de Clasificación de las Enfermedades Mentales de la Academia Americana de Psiquiatría, se clasificaban a los pacientes con autismo en varias categorías, entre las que destacaban el trastorno autista, el trastorno de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo. Actualmente el concepto es distinto. Antiguamente el trastorno del espectro autista se conocía por su aparición antes de los 3 años, asociado a un déficit intelectual en más del 75% de los casos y en raras ocasiones en un 0,6% a altas capacidades. Contaba con deterioro del lenguaje verbal y no verbal, retraso en todos los aspectos lingüísticos, falta de atención comunicativa, baja comprensión lingüística, baja interacción social recíproca e intereses repetitivos y estereotipados. Por otro lado, el trastorno desintegrativo de la infancia se caracterizaba por el desarrollo normal de las capacidades hasta los 2 años y luego presentaban una regresión muy importante en el área del funcionamiento, casi siempre asociado a déficit intelectual y con claras alteraciones en el lenguaje expresivo y receptivo, competencias sociales y adaptativas y en el juego de las habilidades motoras. El trastorno de Asperger se puede diagnosticar antes o después de los 3 años. Habitualmente tiene una inteligencia normal o altas capacidades y no hay retraso en la aparición del lenguaje como característica fundamental. La interacción social y los intereses particulares suelen ser uno de los campos afectados y también suelen presentar una torpeza motora. Finalmente, el TGD o trastorno generalizado del desarrollo no especificado se dejaba para todos los pacientes que no reunían todas estas categorías, creando una especie de cajón desastre. Puede estar o no asociado a déficit intelectual y puede tener alteraciones sociales de la comunicación y de la conducta. En el año 2013, la Asociación Americana de Psiquiatría publicó un nuevo manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales, el nuevo DSM-5, como actualización del anterior DSM-4, y en este el trastorno autista, el síndrome de Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado se fusionan en un único trastorno llamado trastorno del espectro autista o TEA por sus siglas,
y en una única condición que denota una impresión de continuo de síntomas. Para que una persona sea diagnosticada con TEA tiene que tener alteraciones en las 3 áreas fundamentales que incluyen alteración o déficit de la interacción y la comunicación social con la reciprocidad y comunicación no verbal y el del desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones y un repertorio restringido de conductas e intereses que condicionan y alteran el funcionamiento diario del paciente. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud publicó en el 2018 la nueva versión actualizada de su Guía de Clasificación Internacional de las Enfermedades, conocida bajo las siglas de CIE-11. Entre los cambios introducidos en el CIE-11 se encuentra la actualización de los criterios diagnósticos del autismo, que igual que el DSM-5 recoge una única categoría denominada trastorno del espectro autista o trastornos del espectro del autismo, que comprenden el autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y otros trastornos generalizados del desarrollo no especificados. Asimismo, en la misma línea que la quinta versión del Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, incluye dos características nucleares del trastorno del espectro autista: las dificultades para la interacción y la comunicación social y los intereses restringidos y los comportamientos repetitivos, eliminando una tercera característica relacionada con el lenguaje que figuraba en el CIE-10, y hace hincapié en la importancia de examinar las sensibilidades sensoriales inusuales de estos pacientes. Vamos a revisar los conceptos básicos en medicina de urgencia y emergencias en el contexto de los desafíos actuales en la gestión de un servicio de urgencia moderno. Hay 2 conceptos iniciales que son importantes. Uno es la urgencia, que es la aparición fortuita, imprevista o inesperada en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del paciente, del sujeto que lo sufre o de su familia. Y por otro lado está el concepto de emergencia, que según la Asociación Médica Americana es aquella situación urgente que pone en peligro la vida del paciente o la función de un órgano. Es decir, en el concepto de urgencia hay mucho de subjetividad y no es sinónimo de prioridad ni de gravedad, a diferencia del concepto de emergencia, en que sí tiene relación directa con gravedad, prioridad y rapidez en la atención de estos pacientes. Desde el punto de vista de gestión, revisaremos 2 conceptos: la patología tiempo dependiente y los códigos de activación, y los sistemas de clasificación o de triaje. La patología tiempo dependiente es aquella en la cual el retraso diagnóstico o terapéutico influye negativamente en la evolución y el pronóstico del paciente, y por lo tanto la morbimortalidad de ese proceso está directamente relacionado con la demora en iniciar el tratamiento. En primer lugar, debemos detectar la emergencia. Se avisa al centro coordinador de emergencias a través de una alerta telefónica, se asignan los recursos necesarios y el centro coordinador de la emergencia avisa al centro receptor para realizar el traslado del paciente y este sea recibido en el área correspondiente del centro receptor y se haya activado el equipo asistencial necesario. Por otro lado, los sistemas de triaje son procesos que aseguran que los pacientes sean atendidos en función de la prioridad clínica, con los recursos más adecuados y en la forma más eficientes. Actualmente los más extendidos son 5 sistemas de triaje, que son los que más se utilizan a nivel de todas las urgencias, en Europa y en el resto del mundo. Estos sistemas de triaje clasifican a los pacientes en 5 niveles o en 5 grupos. El grupo 1 es aquel paciente que requiere una atención inmediata por presentar un riesgo vital o tener sus funciones vitales alteradas.
En el nivel 2 están aquellos pacientes con riesgo vital potencial si no se actúa en un tiempo breve, o son aquellos pacientes con algunas situaciones concretas que merecen una atención en un tiempo corto, aunque no sean de gran riesgo. En el nivel 3 son situaciones urgentes a más largo plazo. Generalmente requieren múltiples exploraciones diagnósticas o terapéuticas en pacientes estables, y aunque existe, como en todo paciente, un riesgo vital potencial de deterioro con el tiempo, estos pacientes pueden ser evaluados con tranquilidad. El nivel 4 son situaciones poco urgentes, sin riesgo vital, pero cuya complejidad puede requerir recursos como exploraciones complementarias, y podría beneficiarse este paciente de ser valorado en urgencias en primera instancia sin esperar una visita programada. Y el nivel 5 son aquellos pacientes o situaciones que pueden ser agudas, pero no son urgentes, o que forman parte de un proceso crónico. En cualquier caso, este paciente podría ser su asistencia retrasada y referido a la atención primaria. En resumen, estos dos conceptos, patología, tiempo dependiente, y los sistemas de triaje o de clasificación, son dos conceptos de gestión propios de los servicios de urgencia y que no están presentes en muchos de los otros servicios de un hospital. Vamos a revisar aspectos de la investigación en urgencia dentro del módulo Desafíos actuales de la gestión de un servicio de urgencias moderno. En primer lugar, vamos a revisar qué es la investigación científica. Es un proceso sistemático, planificado, que utiliza métodos y técnicas para descubrir nuevos hechos, relaciones o leyes sobre fenómenos sociales y naturales. La investigación clínica y la investigación científica en general es un requisito necesario e indispensable para la excelencia clínica en cualquier servicio. El método científico es un procedimiento estructurado que permite la adquisición de nuevos conocimientos y se desarrolla en distintas etapas. Podríamos resumirlo en 4 etapas. Primero, planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, comprobación de esta hipótesis y desarrollo de las conclusiones. Planteamos el problema, observamos y establecemos la duda que se quiere resolver. Formulamos la hipótesis, que no es más que una respuesta probable de carácter tentativo al problema de investigación y además debe ser factible de verificar. Comprobamos la hipótesis a través de la verificación, experimentación, que nos lleva a demostrar su veracidad o a rechazarla si es lo contrario. Y planteamos finalmente las conclusiones, que no es más que el conocimiento científico que generó este estudio. Cuando comparamos las variables dependientes entre 2 o más grupos, decimos que se trata de un estudio comparativo o analítico. Si no hay 2 grupos de comparación, se trata de un estudio descriptivo. La segunda pregunta que nos hacemos es si la variable independiente es asignada o no por el investigador. Si es asignada, hablamos de un ensayo clínico. Y si por el contrario no es asignada por el investigador, se trata de un estudio observacional. En tercer lugar, nos preguntamos por la direccionalidad causa-efecto. Si el estudio parte de las causas o factores de riesgo hacia el efecto, se trata de un estudio de cohortes. Si por el contrario comenzamos con el efecto y vamos a estudiar las causas del fenómeno, se trata de un estudio de casos y controles. Y si no hay direccionalidad, es decir, se trata no de un estudio longitudinal, decimos
que entonces es un estudio transversal. La pregunta ¿es posible en realidad la investigación en urgencia? Podemos decir que la investigación es un aspecto fundamental, que junto con la docencia y la asistencia son los tres pilares que permiten el desarrollo y sostienen un servicio clínico, y que además fomenta la mejora continua en aspectos de calidad y excelencia en los otros aspectos en los servicios clínicos. El escenario no es fácil. Muchas veces se ven superados los investigadores de urgencia por la presión asistencial, el exceso de trabajo, el agotamiento y la desmotivación. Y a esto le sumamos un punto extra que rige al médico de urgencia, que es que su trabajo se desarrolla contra el tiempo o que la mayor parte de su actividad es tiempo dependiente. A pesar de este escenario, que no es fácil, insistimos en que la investigación es un aspecto fundamental y que debería ser desarrollado por todo facultativo de los servicios de urgencia.